Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando que Él está entre nosotros y esperando que Él nos aliente, que Él nos fortalezca, que Él pueda ayudarnos en esta prueba por las que en sus decretos permisivos pues Él permite que pasemos, ¿verdad?, por esto. Ojalá tengamos la confianza para que podamos hacerlo confiando en Él, creyéndole a Él. Vamos a tener un momento de oración y después entramos al estudio de Romanos. Oremos porque Dios tenga misericordia, pidámosle que detenga. Él es poderoso, todopoderoso, poderosísimo. Él puede detener esta pandemia. Oremos que Dios la detenga. Oremos también por que Dios dé sabiduría a los gobiernos, que Dios dé sabiduría a los gobernantes y que Dios dé sabiduría a los encargados, ¿verdad?, los médicos, a los ministerios de salud, que Dios dé sabiduría para lo que tengan que hacer en bien del pueblo, de todo el pueblo. Y oremos que Dios libre a su pueblo, pero sobre todo que nos libre del temor, ¿verdad?, del temor. Entonces tengamos un tiempecito, momento de oración en esos tres asuntos que les mencioné. La palabra del Señor en Mateo 18 dice: de cierto os digo, o sea, sin lugar a dudas les digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Fíjese qué trascendente. Y todo lo que desatéis en la tierra, dice, será desatado en el cielo. El 19, otra vez les digo, que si dos de vosotros, por lo menos, ¿verdad?, se ponen de acuerdo. Yo creo que el Señor en su preconocimiento vio que es difícil que estemos de acuerdo, pero por lo menos dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y además dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el versículo 20. Así que el Señor está aquí con nosotros y entre nosotros. Y eso es lo que puede hacer una gran diferencia en nuestra reunión, ¿verdad? Entonces tengamos un tiempo de oración. Nos acercamos, nuestro Dios y nuestro Padre, a tu trono de gracia, como dice, como nos ordenas, como nos mandas allá en Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado y nuestro único y suficiente Salvador, venimos
Señor, para suplicarte, para pedirte de favor que tengas misericordia del mundo, de esta tierra, de este planeta. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Jesús. Señor, si tú quieres, tú puedes detener y cambiar todo. Ten misericordia de aquellas familias donde hay contagiados. Ten misericordia de aquellas familias donde hay difuntos, donde hay muertes. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están parados en aeropuertos, en terminales. Cuántos chilenos, cuántos argentinos, cuántos peruanos escuchamos que no pueden continuar, que sus propios países han cerrado las fronteras. Algunos ya sin dinero. Padre, ten misericordia de ellos. Pero Padre, ante esta situación, permite que tu iglesia pueda orar, pueda confiar en ti, Señor, nada más. Y permite, Padre, que tu iglesia pueda creer, pueda confiar, pueda tener la convicción que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra protectora del Omnipotente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a ser sabios, a tomar las decisiones correctas. Ayúdanos, Señor, a creer, a creer. Ayúdanos, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe en todo. Señor, tu palabra enseña, tu palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo quiere guiarnos en todo. Permite, Padre, que en estas decisiones que hay que tomar, el Espíritu Santo nos guíe. Y ahora, Señor, que vamos a continuar con el estudio de la carta a los Romanos. Permite que esta edifique nuestra fe, fortalezca nuestra fe, nos acerque a ti y nos edifique, nos bendiga en esta noche. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a entrar al estudio Romanos 6. Romanos 6. El tema que abarca Romanos 6 son 2 capítulos, el 6 y el 7. Hice una prueba con hojas impresas hace 8 días. Entonces creo que necesitamos más información para poder responder ese cuestionamiento. Romanos 6 habla o toca el tema, o enseña acerca de la justificación. La justificación por la fe.
Ese es el tema que toca aquí el apóstol. La justificación por la fe, y Pablo concluye con la verdad de que la salvación por fe, la salvación en Cristo, la salvación que Cristo da por la fe, no por obras, no por hacer algo, no, la justificación que Cristo da por la fe, Pablo concluye que debe producir una vida santa. Una vida santa tiene que ver con obediencia a la palabra, tiene que ver con amar al prójimo, tiene que ver con amar a Dios, tiene que ver con buscar la voluntad del Señor. Entonces, Pablo concluye en Romanos 6, y desde el versículo 8, no lo vamos a leer porque es muy largo, hasta el versículo 39. Ahora, Pablo desarrolla este tema de la justificación por la fe. Ese es el tema. Pablo desarrolla ese tema, la justificación por la fe, haciendo un análisis. Y Pablo analiza tres objeciones. Pablo analiza tres objeciones que se presentan comúnmente en esta enseñanza de la salvación por la fe. Por ejemplo, algunos tienen la doctrina de la salvación universal. Entonces dicen, no es necesario creer, no es necesario arrepentirse, no es necesario dejar algunas cosas. Dicen, están equivocados, porque ya Cristo murió, ¿verdad? Y es una enseñanza que ha causado mucho mal a los hermanos que no estudian, que no tienen el tiempo, la devoción, la dedicación, el interés de estudiar. Otra enseñanza que ha perjudicado mucho a la iglesia, a los hermanos, es que si ya Cristo murió por mí, si ya Cristo murió por la gente, y si por la gracia de Dios somos salvos, somos perdonados, venimos a ser hijos de Dios, entonces ella lo hizo. Entonces yo no tengo que arrepentirme de nada y puedo seguir viviendo como quiera. Esa es otra cosa que ha hecho. Inclusive hay libros que han escrito algunas personas, ¿verdad?, desarrollando esas tesis, ¿verdad? Algo así como que la gracia de Dios es algo así como licencia, como permiso para pecar. No es así. Entonces, ese es el tema que Pablo está analizando y usando tres objeciones, ¿verdad? La primera objeción es la de la gracia, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y Pablo utiliza algunas ilustraciones para hacer entender a la gente, y esas las vamos a ir desarrollando poco a poco los siguientes jueves con el favor de Dios. Entonces, entremos a la primera objeción, la objeción acerca de la gracia de Dios. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Una pregunta que Pablo les hace a los cristianos, originalmente a los de Roma, a todos nosotros. ¿Qué diremos? Dice, ¿qué diremos? Pregunta. Otra pregunta. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Se acuerda usted cómo terminamos el capítulo 5? Capítulo 5 termina diciendo que cuando el pecado abundó,
cuando el pecado humano, cuando el pecado de la gente abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces algunos dicen, bueno, si es así como sobreabunda la gracia de Dios, entonces entonces yo peco. Entonces es el análisis, ¿verdad?, que Pablo hace. Y en la segunda pregunta, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice Pablo en el versículo 2, de ninguna manera. Es un no rotundo, eso no puede ser. Entonces, la gracia de Dios no nos da permiso para vivir en pecado. La gracia de Dios no nos da libertad para que hagamos lo que queramos. O la gracia de Dios no nos da libertad para vivir en la carne o para vivir en nuestra humanidad, ¿verdad? La gracia de Dios nos da poder para vivir guiados por el Espíritu Santo, que es un tema bien importante en la Biblia, que lo vamos a ver parte de esto en los siguientes estudios. Entonces vea usted, la primera objeción de Pablo es acerca de la gracia. Si la salvación es solo por fe en Cristo y no por obras, si Dios recibe gloria al manifestar su gracia, sigamos pecando para que se manifieste la gracia de Dios. Porque así concluye el versículo 5, el capítulo 5, sí concluye. Y esa es la objeción que él hace, ¿verdad? Es la misma pregunta también que en Romanos 3, 7 y 8 se hace. Dice, si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Es la misma pregunta. Y el 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para recibir bienes? Es la misma pregunta. Entonces, esa es la primera cuestionación, la primera objeción. Y Pablo lo está definiendo y lo está enseñando para que los creyentes entendamos, ¿verdad? Y la respuesta 6, Romanos 6, versículos del 2 al 14. Vamos a leerlo porque esta es la respuesta. Entonces, el cuestionamiento, la objeción, pequemos porque cuando pecamos sobreabunda la gracia de Dios. Lo que alguna gente han creído, ¿no? Y Pablo dice, de ninguna manera. 6 del 2 al 14 dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir o cómo vamos a continuar viviendo en él? Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando usted se bautiza, cuando usted es bautizado en Cristo, por creer, por aceptarlo, por recibirlo, por confesar su pecado, nos identificamos con Cristo en su muerte, porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. O sea, en el bautismo también nos identificamos con Cristo en su muerte. Si fuimos plantados, dice, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Note, dése cuenta, el bautismo nos identifica con el Cristo muerto, con el Cristo sepultado y con el Cristo resucitado. Gracias a Dios. Ahora dice aquí, dice el versículo 4, al final, dice, para que nosotros andemos en vida nueva, ya no una vida donde hacemos lo que queremos, ya no una vida independiente de Dios, ya no vivimos una vida separada de los principios, valores, criterios de la palabra. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa debemos saber? Que vuestro viejo hombre o vieja mujer, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice Pablo. Así también nosotros, los que creemos, los que profesamos seguir a Cristo, los que estamos confiando en Cristo. Así también vosotros, dice, ¿qué cosa? Considérense muertos al pecado. Piensen que están muertos al pecado. Considérense, hagan de cuenta que están muertos al pecado, pero vivos para Dios, por medio de Cristo Jesús. Y el 12, Pablo concluye y dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos o en sus deseos, ¿no? Ni tampoco presentéis vuestros miembros del cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad o de pecado, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que el pecado no se enseñoree de vosotros. Entonces vea la conclusión a la que llega Pablo. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué vemos que hace en estos 14 versículos? Pablo contesta a esa pregunta, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo contesta a esa pregunta con un rotundo no. ¿Verdad? Pablo contesta con un rotundo no. Es una idea, ¿verdad? Es una respuesta, una enseñanza. Y vea usted que la respuesta de Pablo es que hemos muerto al pecado. Si creímos en Cristo, si aceptamos a Cristo, si nos bautizamos de una manera simbólica, de una manera espiritual, pasamos por el mismo proceso de Cristo.
la muerte, sepultura y resurrección. Resurrección, dice Pablo, para novedad de vida, para vida nueva, dice Pablo. Entonces, hemos muerto al pecado. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo en pecado. Porque el resultado de la salvación por fe es una vida santa, nueva, transformada, cambiada. ¿Sí lo vieron en estos 14? Es la respuesta, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Por un lado hay que creerlo. Por otro lado, hay cosas que hay que trabajar en nuestra vida. Trabajar en nuestra vida. Entonces Pablo, para comprobar esta verdad de que ya morimos al pecado y resucitamos en Cristo a una vida nueva, Pablo, para comprobar esa verdad, Pablo utiliza el ejemplo o el concepto del bautismo. Vea usted que el bautismo es más que lo que algunas personas piensan, ¿verdad? Dice, para ser miembro de la iglesia tienes que ser bautizado. Sí, pero no solo eso. Estamos muriendo con Cristo al pecado. Estamos pasando en el proceso de sepultura del pecado, como Cristo fue sepultado. Y pasamos en el proceso de resurrección, como Cristo resucitó. Nosotros resucitamos a una vida nueva, ¿verdad? El que mentía ya no miente, el que transaba ya no tranza, ¿verdad? El que robaba ya no roba, el que no podía perdonar ahora perdona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el bautismo, no solo el bautismo, vemos que nos identifica con Cristo, con el Cristo muerto, con el Cristo sepultado, y nos identifica con el Cristo resucitado, ¿verdad? Y no es una doctrina, no es una enseñanza solo en Romanos. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 4 al 7, leemos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, así estábamos, antes de conocer a Cristo, antes de aceptar a Cristo. Efesios 2, 4 al 7. 2, 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Nuestra condición era de muerte, nuestro estado era de muerte, nuestro estatus era de muerte espiritual, separados de Dios, alejados de Dios. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Así estábamos, pero nos da vida. Y sigue diciendo, juntamente con Cristo, juntamente con Él, nos resucitó. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted está aquí, usted vive en Cancún, pero también, mire lo que dice la Escritura, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra. Nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Vea qué bendición. Vea qué cosa más preciosa. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gloria de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Entonces, ¿qué vemos nuevamente aquí? ¿Qué enseña Pablo nuevamente aquí? Pablo enseña que estamos identificados con Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Es lo que está enseñando. Y tal vez esto no sea muy tangible, que tal vez quisiéramos verlos con los ojos, ¿verdad? Pero esto es verdad en la medida que hacemos. Y vea la glorificación de la que él menciona. Ahora, les decía yo, no es una doctrina particular que veamos en Romanos. En Colosenses capítulo 2, a los Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 11, Colosenses 2, 10 al 11, mira lo que dice. Dice, vosotros estáis completos en Él. Ustedes, dice, están completos ¿en quién? En Cristo. Completos en Cristo. Solamente, voy a decirlo así, solamente la religión cristiana está completa en Cristo. Solamente la religión cristiana está completa en Cristo. Porque mire, los mormones, por ejemplo, tienen la Biblia más el libro del Mormón. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen la Biblia más la perla de gran precio, más el atalaya, ¿verdad? Y los mormones, por ejemplo, regresando, leen más las enseñanzas de José Smith que la Biblia. Y ahora vea lo que dice aquí Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros, los que están en Cristo, están completos en Él. No nos falta nada. No falta nada. Por eso el Señor Jesucristo, una de las frases, una de las palabras que pronunció en la cruz, hecho está, consumado es. O sea, todo lo que se necesitaba, Cristo lo hizo. Vean qué interesante la correlación que existe. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, dice. Versículo 11 de Colosenses 2, en Él también fueron ustedes circuncidados, con circuncisión no hecha por un hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo declara, enseña, y nosotros ojalá tengamos esa fe y podamos aprender así, que estamos completos en Cristo. ¿Usted se siente completa en Cristo o cree que le falta algo? Por otro lado, fíjense que hay iglesias cristianas que dicen que se necesita una tercera o segunda experiencia de gracia. Entonces, en un servicio muy emotivo, ¿verdad? Muy eufórico, de mucho gozo, ¿verdad? La Biblia enseña que el cristiano que ha sido justificado por la fe está completo en Cristo. La Biblia enseña que el creyente, hombre o mujer, que le ha entregado su vida, que está siguiendo, que deja que Cristo viva en él o en ella, está completo. No le falta absolutamente nada. Y ese es el principio de Romanos 6. Vayamos otra vez, Romanos 6 del 3 al 5, para comprobarlo y ojalá esto nos motive, nos bendiga, nos ayude en esta noche. 6, 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados
en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, dice, nosotros andemos, dice, en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vea qué bendición. Hemos sido identificados con Cristo en su muerte, en su resurrección, y en Él tenemos una nueva manera de vivir. En Cristo hay una nueva forma de vivir. Por lo tanto, no debemos dejar que el pecado domine ni nuestra mente ni nuestro cuerpo. No, ahí es donde viene la lucha, ¿verdad? No debemos dejar que el pecado domine ni nuestra mente ni nuestro cuerpo, ni nuestros pensamientos. Es allá donde está la lucha, y nosotros tenemos que rellenarnos, por decirlo así, del Señor, recurrir al Espíritu Santo para que podamos vivir esa vida. Ahora, Romanos 6 y 7, note por favor: sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, si estamos identificados con Cristo, si estamos viviendo con Cristo, si estamos buscando a Cristo, si estamos permitiendo que Cristo viva su vida a través de nosotros, que fue lo que Pablo hizo, y es lo que Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 2:20, Pablo les dice: ya no vivo yo, les dice, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios es el que calmó la tempestad, el que da de comer a multitudes. ¿Verdad? Exacto. Entonces, estamos identificados con Jesucristo. Entonces, hemos muerto al pecado, hemos muerto al dominio del pecado. O sea, ya no somos esclavos. Cristo nos ha liberado de vicios, de pecado. 8 al 11 de Romanos 6. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, así también ustedes. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos, debido a que estamos viviendo en Cristo, si es que estamos viviendo en Cristo, por eso es importante que así sea, debido a que estamos identificados con Cristo, a que creemos en Cristo, a que estamos siguiéndole, entonces vea las bendiciones, ¿verdad? Y 12 al 14, Pablo concluye y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos o deseos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de pecado, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, el efecto de esta transformación, el efecto de esta fe, el efecto de identificarnos con Cristo, el efecto de estar en Cristo, debe manifestarse en forma práctica, visible, por lo menos en dos características. Se las doy y concluimos con esto. Número uno, no debemos andar en pecado. ¿Qué es pecado para ustedes? ¿Qué sería pecado para ustedes? ¿O qué no harían para no estar en pecado? Fíjense lo que dice del 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos, ni tampoco presenten sus miembros del cuerpo al pecado, como instrumentos de pecado. 13, sino, dice el versículo 13, si no, dice, ni tampoco presenten sus miembros como instrumentos, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, en forma práctica, no debemos andar en pecado. No debemos ver el pecado. No debemos estar de acuerdo con el pecado. Y hoy que este mundo está cambiando y que muchas cosas han cambiado, cosas que para el mundo no es pecado, cosas que para la sociedad no es pecado, cosas que para el gobierno no es pecado, y ahí están las cámaras, ¿verdad?, todos los días haciendo nuevas leyes. Pero hay cosas que la Biblia le llama pecado y hay cosas que la sociedad, el sistema dicen que no es pecado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que creerle a Dios, ¿verdad? Dice, no debemos andar en pecado, de una manera visible, de una manera práctica. La otra efecto, versículo 13 y 14, segunda parte del 13, dice, presentaos vosotros mismos a Dios, preséntense a Dios ustedes mismos. ¿Cómo? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoree de vosotros. O sea, estar dispuestos a obedecer y a servir a Dios de una manera práctica. Ese es el efecto transformador del Evangelio, de la fe en Cristo Jesús, que Pablo está presentando. Dos efectos. Entonces debemos reconocerlo, debemos tenerlo presente, y debemos, algo que nos cuesta trabajo, que yo observo, ¿verdad?, que a la iglesia, a los hermanos, a muchos hermanos les cuesta trabajo, por lo menos, aprender a pensar de esa manera, de la manera que está aquí en la Biblia. Aprender a pensar de esta manera. Fíjese, presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo? Como vivos de entre los muertos. Nuestro cuerpo es mortal, sigue siendo mortal. Y vuestros miembros, los miembros del cuerpo, a Dios, como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoree de vosotros. O sea, tenemos que reconocer esta enseñanza, estar de acuerdo con esta enseñanza, aprender esta enseñanza, tenerla presente, aprender
a pensar de esta manera. La Biblia dice Dios es amor. ¿Y cuántas veces la gente, verdad, dice, bueno, Dios es amor? La Biblia dice Dios es misericordia. No pasa nada, pastor, Dios es amor, Dios es misericordia. ¿Cómo cree? Entonces, hermanos, espero hayan aprendido algo. Y finalmente decimos, como dice Pablo, tenemos que reconocer esto que Él enseña. Tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Aprender a pensar. Y usted lo ve en el resto de la Biblia. Dios le dice a Israel, mira a Israel, a la nación, ¿verdad? A todo su pueblo, todos sus hijos. Con amor eterno te he amado. Yo soy tu defensor. Pero por el pecado, ¿cuántos años en Babilonia? 70 años en Babilonia. 70 años. Y no era como estar de vacaciones en Cancún o en la Riviera, Sufriendo todos los días. Trabajos forzados, muchas cosas. Hermanos, entonces la primera análisis, la primera objeción, ¿verdad? Vea usted cómo Pablo fue acerca de la gracia, la primera objeción. ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es verdad que cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí lo vemos en la historia del hijo pródigo. El que estaba crucificado con Cristo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¡Cuánta gracia! Pero tenemos que, como ha concluido Pablo en esta tarde, reconocerlo, tenerlo presente y aprender a pensar como nos lo enseña. Muy bien, la segunda objeción la vamos a ver el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Hoy vimos la primera objeción de la gracia, seguir pecando. No. Y la segunda objeción la encuentra usted en el 6:15, que vamos a ver dentro de 8 días. Pablo dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y Pablo hace un análisis y da la explicación que nos lleva a las mismas conclusiones. Tenemos que aprender a pensar como dice. Dios les bendiga. Que el Señor sea con ustedes.